publicada en la página del instituto y repetimos nuestro saludo a la red de auditores de universidades nacionales. Laura, te cedo la palabra. ¿Estás en línea? Hola, sí, acá estoy. Bueno, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Te escuchamos, Laura. Buenas tardes a todos. Gracias por participar de la actividad. Y bueno, gracias a la tecnología, cada uno desde nuestras casas, hoy estamos reunidos acá virtualmente. Bueno, y el tema que nos convoca es la evaluación de calidad de la actividad de auditoría interna. Cuando mencionamos el concepto de evaluación de calidad de la actividad de auditoría interna, de alguna manera lo que estamos involucrando es a la gestión de la calidad, porque primero, antes de hacer una evaluación externa, tenemos que empezar a trabajar con el concepto, el proceso de la gestión de la calidad. Y la gestión de la calidad, de alguna manera, contiene una serie de acciones que van a estar tendientes a organizar, planear, ejecutar, controlar, todo lo que nos gusta a los auditores, en relación a todas las actividades que realizamos en un área de auditoría interna, con algunas metas específicas, y es, primero y principal, para cumplir o satisfacer las expectativas de los clientes. Y otra de las características u objetivos a que se va a enfocar una gestión de calidad es para lograr que nuestro trabajo, es decir, el trabajo que se realiza en la actividad de auditoría interna, sea consistente con los estándares o con el modelo de referencia para evaluar el desempeño. Entonces, cuando estamos hablando de gestión de calidad, aparecen algunos conceptos que tal vez cuando estamos solamente desde la actividad de auditoría interna se van perdiendo. ¿Y qué son? El concepto de cliente. En todo proceso de calidad, el cliente es un ítem clave dentro de este sistema. Aparece también el desempeño, porque el desempeño es el que va a ser medido dentro de este proceso. Aparecen las expectativas de los clientes, es decir, cuáles son sus necesidades y cómo podemos agregarles valor. Y también la medición, es decir, una característica propia de la calidad es medir. No podemos decir qué tan buenos o malos somos en aspectos de calidad si antes no lo medimos. Y tampoco podemos establecer metas si no tenemos sistemas de medición. Entonces, algo importante para hablar de la evaluación de la calidad es hablar de la gestión de la calidad. Y no pensemos a la gestión de la calidad como un proceso aparte a las actividades de auditoría interna, como algo que genera pérdida de tiempo, costo, burocracia, sino que la calidad tiene que estar embebida en todas las actividades que vamos realizando. Por eso, la calidad tiene que involucrar un cambio cultural en el área de auditoría interna. Es decir, la calidad no solamente es del director de auditoría interna o del responsable que se le asigne el tema de calidad, sino que es de todo el equipo. Y el compromiso de todos va a llevar a que trabajemos como calidad y no hagamos de esto un proceso aparte. Y no encuentro cómo pasar las diapositivas, ¿es con las mismas teclas, Matías? Ahora, perdón. Ahí está resuelto. Perdón. No, ahí está resuelto, era cómo pasarlo. Sí. Ahí está. Bueno, el mapa del encuentro de hoy que les propongo en relación con este tema de evaluación de calidad de auditoría interna es repasar primero cuál es nuestro marco de referencia para evaluar desempeño, que de esta manera vamos a repasar los componentes del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna. Vamos a ver que este concepto lo vamos a encontrar a lo largo de la presentación como MIPP, Marco Internacional para la Práctica Profesional. Otro concepto que vamos a ver en el día de hoy es
qué dicen específicamente las normas sobre el concepto de calidad, sobre el proceso de aseguramiento y mejora de la calidad. Vamos a ver que hay un grupo de normas que nos hablan sobre este tema. Y después ya nos vamos a enfocar a cómo prepararnos para una evaluación externa. La evaluación externa sería el objetivo. Forma previa, tenemos que situarnos en un camino por transitar y madurar el concepto. Vamos a ver cuáles son esos aspectos claves. Y obviamente vamos a dejar unos 10 minutitos para que puedan hacer preguntas, puedan emitir comentarios. Hay algunos que ya pasaron por este proceso de evaluación externa de calidad, así que capaz también tienen algún aspecto para compartir o para animar a aquellos que hoy están pensando o están preparándose. Entonces, como punto de partida, a ver el MIPP. Vamos a ver que este marco es un compendio que define lo que podemos llamar los basamentos, es decir, cómo sería la forma adecuada de trabajar de un auditor cualificado. Así es como, de alguna manera, define el Instituto de Auditores Internos a nivel global la concepción de todo lo que incluye este marco. Tenemos que ver que este marco está adoptado formalmente como parte de la regulación para muchas entidades y sectores en distintos países. Por ejemplo, vamos a ver que las normas de control interno y de auditoría asociadas con la administración pública emanadas por SIGEM están en comunión con este marco de práctica profesional internacional. También las normas vinculadas con el Banco Central guardan mucha similitud y no es por coincidencia, sino que es los reguladores de entidades de distintos países y sectores toman en consideración este marco y lo van tomando como una referencia para ayornar, adaptar y actualizar los marcos vigentes para las entidades a los que ellos regulan. Tenemos que dar cuenta que este marco tiene un historial de adaptaciones, no es que fue creado en un momento y quedó en la historia, sino que se va manteniendo actualizado con el correr del tiempo, de manera de generar una propuesta vigente para nuestro accionar. Este modelo que este marco que hoy vamos a estar viendo data de 2017. En general, el Instituto de Auditores Internos Global tiene un periodo de unos 4 años, en las cuales va haciendo estas actualizaciones, y que las cuestiones de base, los fundamentos no cambian. Tal vez algunas cuestiones semánticas se mejoran en lo que es redacción de normas, en lo que pueden ser guías de implementación, pero en realidad se van mejorando algunos aspectos o se van otorgando también ciertos permisos o concesiones que son propias del contexto de los países y las organizaciones que también modifican el accionar de los auditores. Entonces, si nos situamos en este marco de práctica profesional, vamos a ver que tiene una forma circular en cuanto a su estructura, como fue diseñado. Y la parte del contorno de este círculo contiene a la misión. La misión justamente es un concepto, después lo vamos a repasar en forma individual, pero es un concepto que aparece en la última modificación de este marco, es decir, la misión aparece por primera vez en 2017. Vamos a ver que no es novedosa, sino que viene a extractar algunas cuestiones particulares que también están contenidas en las normas. Y después podemos, de alguna manera, dividir este círculo en 2 partes. La parte superior, que es de un color azul, ahí vamos a tener todos los ítems o elementos que son obligatorios de este marco. Ahí encontramos la definición de auditoría, los principios fundamentales, el código de ética y las normas. Y tenemos la parte inferior de este círculo o estructura del marco que tiene
lo que serían las guías recomendadas, es decir, la parte no mandatoria. Es decir, tenemos guías de implementación y guías complementarias. ¿Por qué quiero marcar esta diferencia? Cuando nos estamos encaminando para una evaluación de calidad, lo que se va a tomar como evaluación del desempeño es las guías obligatorias, es decir, la mitad del círculo hacia arriba. Vamos a ver que después en un proceso de evolución de una unidad de auditoría interna que ya obtuvo esta certificación, la consideración de las guías recomendadas van a ser una evaluación en el proceso de considerar mejores prácticas, innovar, transformarse. Entonces, para una evaluación de calidad nos vamos a enfocar en los elementos que son obligatorios. Por eso es fundamental que ahora los repasemos, pero que cada uno de ustedes interesados en involucrarse en estos pasos para la evaluación de calidad sea conocedor profundo de estos conceptos. Vamos a ver como concepto nuevo que incorporó el marco 2017 al concepto de la misión. Fíjense que yo les decía, se incorporó en 2017, pero no tiene conceptos en general nuevos. Dice, mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basado en riesgos o en base a riesgos. Entonces, lo que hace la misión es define y también informa principalmente qué hacemos y a qué nos dedicamos. Es decir, cómo llevamos a cabo nuestra tarea y cuál es nuestra propuesta de valor. Fíjense que acá está resumido esas cuestiones. Tenemos que enfocarnos a que nuestra propuesta de valor sea justamente ayudar a mejorar los procesos de la organización, proteger el valor de la organización. ¿Cómo lo hacemos? A través de los servicios de aseguramiento y consultoría o asesoría. ¿Y cómo es nuestro trabajo? ¿Cómo es la forma en que lo hacemos? Es un análisis en base a riesgos. Fíjense que la palabra riesgos va a aparecer en forma reiterada en la definición de auditoría, en las normas, porque es el criterio que utiliza el auditor para establecer prioridades. Es parte de su metodología. No podemos como auditores estar relevando y auditando todo. Tenemos que establecer prioridades para poder justamente agregar valor enfocados en las expectativas de nuestros clientes. Entonces tenemos que establecer esa metodología para poder dar relevancia y enfocarnos en aquellas cuestiones que ameritan la prioridad. Vamos a ver que la misión, junto con los principios, que también son parte obligatoria, y el código de ética, constituyen los cimientos para poder crecer en forma estable. Entonces, esta misión que vemos acá, de alguna manera, escrita, mostrada en forma prolija, que la van a encontrar también dentro de la página del instituto o dentro de lo que es el compendio del marco, no tiene que ser solamente una frase, sino que tiene que ser parte de nuestro conocimiento y compromiso hacia la actividad que estamos desarrollando. Y esto aplica para todos los auditores, porque fíjense que tenemos dentro de un área de auditoría interna distintas responsabilidades, pero cada uno, asociado con su cargo, tiene que mejorar y proteger el valor de la organización. Tenemos que estar convencidos de eso. Fíjense que la misión declara la finalidad que tiene la actividad de auditoría interna y por otro lado también inspira a los auditores a cumplir, a asociarse con objetivos compartidos. Entonces,
Esta misión, como les decía, es una incorporación dentro del marco 2017, es parte obligatoria, a pesar de ser circundante dentro de ese círculo, lo consideramos como una parte obligatoria, y tiene que ser algo formal y vivo dentro de la unidad de auditoría interna. Entonces, tenemos que estar comprometidos con esto que definimos e informamos, y tiene que estar en alguno de nuestros documentos. Por ejemplo, puede tener un documento específico de misión, también asociada con algún tipo de visión particular que cada unidad de auditoría interna quiera añadir. Puede estar incluido dentro del estatuto de auditoría interna, es decir, no tiene que quedar en una nube, no tiene que quedar en la página del IAIA, lo tenemos que hacer vivo y también lo tenemos que incluir en la documentación que es parte de nuestro marco de referencia. Vamos a ver que tenemos la definición de auditoría interna, que es otro de los elementos que conforman la guía obligatoria del marco de la práctica profesional. Bueno, esta definición seguramente es conocida por la mayoría de ustedes, la habrán leído muchas veces, seguramente forma parte también, ¿no?, del estatuto o de algún prefacio dentro de los procedimientos o políticas que tienen. Y si vemos la definición de auditoría interna, vemos que también considera algunos conceptos que ya marcó la misión y marca características que son importantes y que nos definen a nosotros en forma individual y a la actividad en forma colectiva. Yo intenté marcar con otro color distinto al negro, y se va casi toda la definición en este aspecto, aquellas cuestiones salientes. Por ejemplo, dice, la actividad de auditoría interna, la auditoría interna es una actividad independiente. Fíjense que acá está hablando de una característica que no tiene que entrar en discusión. La auditoría interna tiene que ser independiente y una de las cuestiones fundamentales está dada por la jerarquía y línea de reporte. Entonces, acá es fundamental que para poder estar cumpliendo con la definición de la auditoría, en el marco de una evaluación de calidad, la unidad de auditoría interna, de alguna manera, esté posicionado dentro de la estructura organizativa en un lugar con un grado de reporte y dependencia que le asegure ser independiente. Si vemos un área de auditoría interna dependiendo, por ejemplo, de un gerente de finanzas, como podía ser bastante común hace 10, 15 años atrás, realmente no existiría independencia total para ese director de auditoría, porque de alguna manera la influencia o los conflictos de interés vinculados con aspectos de alcance y cobertura en todo lo que hace a materia de la gerencia de finanzas, iban a ser un sesgo para esa actividad. Entonces tenemos que ir rescatando de la definición de auditoría todas aquellas palabras clave que van más allá de un concepto semántico, sino que tienen que tener una representación dentro de la propia actividad, ya sea en estructuras, en procedimientos, en formalismos, en atributos. Continuando con la definición, dice que la actividad que realizamos es de aseguramiento y consultoría. Y acá volvemos a tener esta misma mención, al igual que en la misión, y vemos que son los dos servicios que podemos prestar. Entonces, dentro de una unidad de auditoría interna podemos brindar servicios de aseguramiento, que serían todas aquellas evaluaciones objetivas de las evidencias que nosotros realizamos, de la documentación, para poder expresar algún tipo de opinión o conclusión de un proceso, una entidad, una función, un sistema. Fíjense que cuando nosotros hablamos de actividades de aseguramiento, la naturaleza y el alcance del trabajo
tienen que ser determinados por la auditoría interna. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Basado en un análisis de riesgos. Entonces, en el aseguramiento, de alguna manera hay una evaluación objetiva y naturaleza y alcance los define el auditor. Por otro lado, tenemos la otra variante de servicios que puede brindar la auditoría interna, que es la consultoría. En la misión se lo mencionaba como asesoría, acá se lo menciona como consultoría, es decir, acá se abarcarían todas las actividades de asesoramiento y otros servicios relacionados que se le proporcionan a los clientes. Fíjense que acá hay una diferencia respecto del servicio anterior, en el cual la naturaleza y el alcance del trabajo, de la consultoría en este caso, son acordados entre las partes. Y específicamente tienen que, de alguna manera, estar dirigidos a agregar valor a un proceso, al sistema de control interno, al gobierno de la entidad, etcétera. Acá, de nuevo, como les mencionaba antes, con la independencia. En la definición de auditoría interna hay muchas palabras claves que las tenemos que trasladar a nuestro accionar y que esto lo analiza en forma muy profunda el evaluador. Y es que, por ejemplo, en el caso de la consultoría, tenemos que de alguna manera hacer visible la objetividad del auditor que lleva a cabo el trabajo. Es decir, no se pueden asumir responsabilidades de gestión. Entonces, estas características, así como a muy grandes rasgos que le estoy marcando de los servicios que puede dar el auditor de aseguramiento y consultoría, tienen que primero ser bien entendidos puertas adentro por los auditores internos y también tienen que ser bien entendidos por los clientes para no, vamos a decir, poder de alguna manera decepcionarlos con las expectativas que ellos tienen de nosotros. Que capaz se piensan que cuando nos piden una mano, una ayuda, una consultoría, van a esperar que nosotros les cerremos todo el proceso como si fuera una llave en mano, y nosotros tenemos que hacer notar que podemos ser colaboradores, podemos dar asesoramiento, podemos hacer una serie de actividades en pos de agregar valor a este pedido, pero sin perder la objetividad, y eso lo tenemos que dejar en claro. Entonces, fíjense que estos pequeños conceptos que voy destacando son cuestiones que hay que trabajarlas en pos de una evaluación de calidad para poder bajarlas a tierra y darle un entendimiento. Por ejemplo, en el caso de la consultoría, quiero hacer algunas aclaraciones porque siempre, en general, los trabajos que realizamos habitualmente son de auditoría. Entonces, a veces la consultoría es más excepcional y puede mostrar algún tipo de duda. Es fundamental que, por ejemplo, al incluir la definición de auditoría en el estatuto, podamos de alguna manera dar un detalle de cuál es el alcance de nuestros trabajos de consultoría, de manera que queden bien explícitos y también sean de entendimiento, por ejemplo, para los clientes. También en pos del servicio de consultoría podemos tener Dale, cambiar esta, pasarla del otro lado. Se activó un micrófono. Pero, Lucía, cambiala para aquel lado. Ay, bueno, ahí retomo. Decía que en relación a la consultoría, podemos tener también un manual de procedimientos, como habitualmente contamos con un manual de auditoría interna, que tal vez sin tener tanto argumento pueda marcar las pautas principales de las distintas actividades en pos del servicio de consultoría, para saber cómo llevarlas a cabo, cómo documentarlas. Es decir, es fundamental. Y una de las cosas también que a veces surgen es
en relación con la consultoría es, ¿qué pasa si un área, una actividad de auditoría interna no lleva a cabo, no realiza consultorías? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Está cumpliendo la definición de auditoría o somos muy ortodoxos y ahí dice aseguramiento y consultoría? Tenemos que ver que si nos podemos ortodoxos, como era la palabra que recién utilicé, un evaluador podría llegar a decir que si no hizo trabajos de consultoría, no está cumpliendo con la definición. Por eso es necesario reflexionar sobre la definición de auditoría, sobre los servicios que ofrece, y fíjense que a veces podemos llegar a decir, no estoy realizando tareas de consultoría, pero hay jefe o hay senior que responden dudas a través de llamados telefónicos. Fíjense que muchas veces estamos asesorando o estamos brindando alguna capacitación. Bueno, está bueno reflexionar sobre cuáles son todas esas actividades consultivas o colaborativas para ponerlas bien en claro y empezar de alguna manera a registrar actividades, tiempo asociado a esa. Y también, obviamente, si la organización está con proyectos estratégicos por desarrollar y el DAI está tomando conocimiento de los mismos y son un pilar para nuestra planificación anual, también debería existir la posibilidad que nos convoquen a participar de esos proyectos. Es muy importante la consultoría y esta modificación del marco 2017 incorporó mucho este concepto del consultor, del socio estratégico, del auditor, porque ahí es fundamentalmente donde el cliente aprecia más el valor agregado de nuestra parte. Fíjense que muchas de las actividades de aseguramiento, dependiendo de la entidad en la que estemos trabajando, puede que sean revisiones o auditorías con un enfoque más de cumplimiento. Entonces, las tenemos que hacer a veces porque son mandatorias y porque tienen un marco que no podemos cuestionar. Entonces, eso en definitiva hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Sobre eso también podemos de alguna manera tener algún tipo de creatividad para ayudarlos a mejorar, pero tenemos la limitación de ese marco. En cambio, en la consultoría es poder acompañar a la organización, al proyecto, al área en particular, que está necesitando un cambio, una mejora, y nosotros ser parte como conocedores de riesgos y controles a nivel general de la organización. Entonces, me gustaba hacer estas aclaraciones. Fíjense que solamente mencioné 3 palabras de esta definición, por lo que una de las cuestiones principales que involucra la gestión de la calidad es ser reflexivos con todo lo que es nuestro marco de la práctica, y que esta definición no sea solo un texto que leemos o incluimos en nuestro manual o en nuestro estatuto, sino que esto hay que llevarlo y hacerlo vivo. El resto de la definición es conocida. Una de las cuestiones principales y que más nos conectan de esta definición con la gestión de la calidad es el valor añadido. Es decir, estamos comprometidos desde nuestra definición que tenemos que agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Entonces, ese tiene que ser de alguna manera nuestro norte. Una de las cuestiones para poder cubrir este punto de la definición de auditoría es tener información, conocer a la organización, saber cuál es la estrategia, saber cuáles son sus objetivos, conocer las expectativas de los distintos stakeholders. Es decir, tengo que involucrarme, y eso no tiene que quedar solamente subsumido al director de auditoría, sino que se tiene que compartir en todo el área. Bueno, la definición continúa, creo que ustedes ya la conocen. Después se menciona cómo es la forma de nuestro trabajo, que es sistemático y disciplinado,
y que de alguna manera tiene el enfoque, puntualmente para las tareas de aseguramiento, en evaluar y mejorar la eficiencia de los 3 grandes sistemas que tenemos en todas las organizaciones: gestión de riesgo, control y gobierno. Entonces fíjense que acá también hay algo que miran o que miramos los evaluadores, y fíjense que está implícito en la definición de auditoría, y son los 3 procesos que nos marcan la cobertura del accionar de la auditoría interna: gestión de riesgos, control y gobierno. Esto tiene que tener su contrapartida, su reflejo, por ejemplo, en la planificación. Es decir, nuestra planificación que hacemos de actividades con un foco de 1 año, por ejemplo, no puede ser solamente trabajos de aseguramiento vinculados con el sistema de control interno. Tenemos que ampliarnos, tenemos que cubrir también riesgos y gobierno. Fíjense acá cómo empezamos a relacionar desde la propia definición, que también marca el alcance de accionar, con lo que después va a aparecer, por ejemplo, en las normas 2000, que habla de planificación y administración de la actividad. Entonces, todo este marco lleva un profundo conocimiento, reflexión, para poder de alguna manera embeber bien cada uno de los conceptos que tomamos de estos elementos y llevarlos a la práctica de la mejor manera. Bueno, pasamos ahora a otro de los elementos que está dentro de la mitad del círculo hacia arriba, que sería dentro de las guías obligatorias, y es el código de ética. El código de ética también estimo que debe ser conocido por todos ustedes. Está también publicado en la página del instituto, y básicamente este código establece principios y expectativas de comportamiento que tenemos que tener como auditores a nivel individual y también como auditores o a nivel colectivo, es decir, como equipo, como área, como actividad. Y tenemos 3 principios y reglas de conducta: integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. Fíjense que estos son requisitos mínimos. Por ejemplo, si un DAI quisiera incorporar un principio adicional a estos 4 principios y hacer un código propio, adhiriendo a los 4 básicos que nos pone el instituto, también está bien, sería bien tomado. Lo que tenemos que considerar del código de ética, que al igual que los elementos que mencioné anteriormente, que no sea solamente un documento que tengamos dentro de la red o en forma de papel, casi ni existe esta versión, ¿no? Sino que también tiene que ser algo vivo dentro de el trabajo nuestro de cada día. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que tenemos que incorporar estos principios porque son las expectativas o reglas de conducta que se espera en nuestro accionar, en cada una de las tareas que se nos son asignadas de acuerdo a nuestra responsabilidad. El DAI acá juega un papel o un rol importante, y es que tiene que hacer las gestiones necesarias para concientizar sobre estos principios. Esto quiere decir que tendrá que brindar capacitación. Muchas veces la capacitación del código de ética uno la piensa y dice, uy, qué aburrida que es, porque me van a hablar de la integridad, de la objetividad. Una forma práctica y tal vez de incorporar un conocimiento rápido, una asimilación por parte de los auditores, pueden ser casos de ejemplo, ya sea que los proponga el propio director de auditoría interna o que salgan como ejemplos gráficos de casos que haya dentro de la unidad de auditoría interna. Por ejemplo, en relación a la objetividad, pueden ser los conflictos de interés. ¿Cómo se administran? Fíjense que acá el análisis que hace un evaluador no es solamente ver si existe un código, si está firmado como un compromiso de adhesión por parte de los auditores,
dentro de un periodo razonable, sino que también se analizan otras cuestiones. Por ejemplo, la declaración de conflictos de interés y la administración de los recursos para la asignación de tareas y proyectos del plan es algo que se tiene que demostrar. Entonces, por ejemplo, contar con algún tipo de formulario para esta cuestión es algo de gestión de parte del DAI que muchas veces es valorable a la hora de la evaluación de calidad. Lo mismo con aspectos de confidencialidad. Estos se pueden ver en aspectos de principios o de requisitos que se establezcan a nivel procedimental y también se pueden ver por cuestiones que puedan salir ya solamente visualizando, no sé, la disposición y el accionar que se tiene dentro de las oficinas. Fíjense que estos 4 principios son muy importantes, no solamente para poder cumplir con nuestra misión, sino porque la falta de alguno de ellos por parte de quienes componen la unidad de auditoría interna puede generar un impacto importante en aspectos de reputación para la auditoría interna. Por ejemplo, específicamente en la confidencialidad o en la objetividad. Fíjense que estas cuestiones, si las llegara a captar ante una falla un cliente, decae la imagen de la auditoría, se desacredita. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que trabajar en transmitir estas cuestiones al equipo de auditoría. Y acá quiero remarcar que, por ejemplo, en materia ética, el Instituto de Auditores Interno Global estuvo de alguna manera enfocado en hacer obligatorio para todos los certificados una cantidad de horas mínimas, son 2 horas anuales, en materia de ética, poder capacitarnos, concientizar, adoptar esos valores, porque son un pilar fundamental en nuestro accionar. Vamos a ver que otro de los elementos fundamentales son los principios. Los principios también se incorporaron en el año 2017, no son novedosos, sino que son una estructura de requisitos principales asociados con aspectos de ética y normas. Son 10. Podemos decir que los que son el 1, el 2 y el 3 se refieren a el auditor en forma individual y al equipo en forma colectiva. Y fíjense que cada uno en esta filmina tiene asociado el punto de correspondencia con el código o la norma que lo está citando. Los principios que van del 4, 5, 6 y 7 hacen referencia a actividades o procesos que realizamos como auditores. Por ejemplo, ahí van a ver reflejados aspectos de la comunicación, es decir, que hablan de informe, aspectos de los recursos, aspectos vinculados con evaluación de riesgo, estrategia, objetivos. Y los últimos 3, el 8, el 9 y el 10, se refieren a los resultados de nuestra actividad como auditores. ¿Qué se espera? Que proporcionemos aseguramiento en base a riesgo, que hagamos análisis proactivos, que hagamos una promoción de la mejora dentro de la organización. Esto es una simplificación de requisitos que, repito, se mencionan también en el código y en las normas. Estos tienen que estar también formalizados en algún documento propio de la unidad de auditoría interna. Y llegamos al último de los elementos obligatorios, que son las normas. Las normas son nuestro marco de referencia para poder desarrollar las actividades de auditoría interna. Y son requisitos básicos de cómo llevar a cabo nuestra tarea y constituyen a la vez nuestro marco de referencia en pos de una evaluación. Entonces, como normas podemos encontrar normas de atributo, normas de desempeño, normas de implantación. A quienes están familiarizados con el compendio de las normas, vamos a ver que las normas de atributo, que marcan las características de qué somos o qué debemos tener, son las normas que empiezan con el número 1000.
las 1000, las 1100, 1200, 1300. Mientras que las normas de desempeño es las que nos marcan cómo hacemos nuestra actividad, qué acciones debemos tomar. Acá vamos a encontrar toda la familia de normas del 2000, 2100, 2200, etc. Y las normas de implantación son de alguna manera de cómo aplicamos las normas de atributos y desempeño y resultan una ampliación ejemplificada muchas veces para actividades de aseguramiento y actividades de consultoría, que son los dos servicios que puede realizar una unidad de auditoría interna. Entonces, las normas son el corazón de las actividades que realizamos y lo que surge de ahí son requisitos básicos que también el evaluador toma a la hora de realizar la evaluación de calidad de la actividad de auditoría interna. Vamos a ver que dentro de las normas, las 1300 es justamente una familia de normas que nos hablan de el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, que es justamente la materia que hoy nos convoca. Entonces, lo fundamental de la norma 1300 dice, el director de auditoría interna debe desarrollar y mantener un PANC. PANC o PAMC, como le quieran llamar, es ese programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Entonces, la desagregación de la norma en la 1310 y la 1320 nos van hablando de cuáles son las tareas para cumplir con esta norma. Entonces, tenemos la 1310, habla de los requisitos que tiene que tener este programa y básicamente vamos a encontrar ahí evaluaciones internas y evaluaciones externas. Dentro de las evaluaciones internas, ya al involucrarnos con el concepto de que son internas, son actividades propias que vamos a tener que realizar dentro de la unidad de auditoría interna. Y acá existen dos tipos de tareas que involucra la evaluación interna. Una se llama supervisión continua y otra se llama autoevaluación periódica. Fíjense que los nombres me van asociando la frecuencia de cuándo se tienen que realizar. Sobre esto hay bastante bibliografía que podemos encontrar en las mismas normas de la 1311 y en las guías de implementación. Pero básicamente para que se lleven el concepto es, la supervisión continua implica la supervisión en sí de las normas de desempeño. Y esto es algo que se hace para poder garantizar la calidad de los informes que vamos a emitir, de las comunicaciones que vamos a llevar, por ejemplo, al comité o al consejo. Entonces, esta supervisión, fíjense, por eso yo les decía, cuando hablamos de calidad tiene que estar embebido, es la supervisión que el gerente hace al equipo o el jefe o supervisor hace a cada uno de los miembros de un equipo, porque acá lo que tenemos que supervisar en forma continua es la planificación, el desarrollo o desempeño del trabajo de campo, la comunicación y el seguimiento. Es decir, nuestra supervisión tiene que ir hacia las normas 2200, 2300, 2400 y 2500. Esto es algo que tiene que estar embebido en el ejercicio de cada uno de nosotros en nuestros días. Nadie puede emitir un informe si no se supervisaron y cerraron los papeles de trabajo. Entonces, por eso les decía, la calidad no tiene que correr en forma paralela y como un proceso burocrático aparte, sino que la tenemos que incorporar. Y otra de las actividades como evaluación interna que menciona la norma 1311 son las autoevaluaciones periódicas. Y acá periódica la norma nos deja a que la definamos nosotros, la periodicidad o frecuencia. Podrá ser anual, semestral, bianual, cada 4 años, es decir, el año anterior a que venga el evaluador externo, cada uno va considerando cómo manejarse. Acá lo que tenemos que considerar es que
La autoevaluación va a repasar o a evaluar todos los elementos o guías obligatorios del marco. Entonces, yo por un lado ya tengo cubierto en forma continua las normas de desempeño, pero tengo que ver cómo puedo crear alguna forma de evaluación para el resto de los otros elementos. Acá vale utilizar checklists, vale, por ejemplo, adoptar la metodología del manual de QA que tiene el Instituto de Auditores Internos, o los propios cuadros o herramientas que ustedes quieran utilizar con la consigna de evaluar todos los puntos de guías obligatorias. Entonces, tengo que repasarlos como si yo, puertas adentro, soy un evaluador, para poder saber en qué situación me encuentro. La norma 1312, y que es la que completa uno de los requisitos para poder llegar a cubrir el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, es la evaluación externa. Es decir, ahora la evaluación la tiene que realizar un evaluador profesional cualificado independiente a la organización. Este tipo de evaluaciones, las normas definen que se tienen que realizar al menos cada 5 años, y el DAI, es decir, el director de auditoría interna, tiene que abordar este tema con el consejo, de manera de poder cuadrar, definir, consensuar la forma y frecuencia con que se va a realizar y la elegibilidad del evaluador. Acá también la norma, y con un poco también de bastante detalle, nos aporta que la evaluación externa puede ser una evaluación externa full, es decir, realizada por un equipo evaluador externo, por ejemplo, un líder con 1, 2 o 3 colaboradores, o puede utilizarse la autoevaluación con validación independiente. En este caso, la autoevaluación es como la de la 1311, pero tiene que ser validada en coordinación con un evaluador líder en forma independiente. Es una de las acepciones que nos permite la norma. Y después la norma 1320 nos habla específicamente de cómo se deben generar los informes del PANC, de este programa, y básicamente nos hablan que tienen que tener frecuencia de comunicación al consejo, a la alta dirección. Esto también involucra al comité de auditoría en relación con el alcance, la frecuencia, las conclusiones, tanto de evaluaciones internas como externas. Entonces, aunque no hayamos pasado aún al proceso de una evaluación externa, si yo ya me involucré con un PANC y con una meta que va a ser llegar a esta certificación, tengo que estar reportando, por ejemplo, trimestralmente o en forma semestral, aspectos de evaluaciones internas que yo ya estoy practicando. Esto sería, vamos a decir, la meta. Y dentro de la 1321 es el poder utilizar el cumple con las normas. Vamos a decir, esta norma recién se va a dar por cumplida una vez que se pasa la primera certificación. Una vez que se logra este objetivo, de alguna manera se puede empezar a utilizar el cumple con las normas en documentos internos, por ejemplo, la emisión de cada uno de los informes, poner esa frase, y siempre y cuando en periodos intermedios hasta que caiga la próxima evaluación externa, en la cual mi programa de aseguramiento y mejora de la calidad me lo esté garantizando, es decir, los resultados de mi autoevaluación periódica son satisfactorios. La 1312, la 1322 habla de la declaración de incumplimientos. En este aspecto... Laura, te estamos perdiendo con el sonido, ¿puede ser? Ay, es que se me desconectó la batería. A ver si ahora... Perfecto. Ahí está. Ahí te escuchamos bien de nuevo. Sí. Ahí me parecía como una luz más baja. No te preocupes.
Ahí está. La 1322 habla también de una declaración de incumplimiento, es decir, una vez que yo ya estoy involucrado con un programa de aseguramiento de mejora de la calidad, una vez que tal vez yo ya crucé la primera y tuve el primer logro de evaluación externa, podrían existir incumplimientos al código o a las normas, y siempre que me afecten la calidad de la operación, el director de auditoría interna debería informarlos, declararlos y también exponer ante la dirección y el consejo cuál es ese impacto. Entonces, estas cuestiones las tiene que advertir. Sobre esto voy a hacer una pequeña mención para no salirnos demasiado del tema, pero por ejemplo, si hay un director de auditoría interna y lo convocan desde la dirección y le dicen, además de tus funciones vas a tener que asumir la gerencia de gestión de riesgos. Entonces, a priori, cuando él se vuelve a su oficina, empieza a analizar la situación, es algo a la que no se puede negar porque es un ofrecimiento, un pedido, tal vez es por una situación temporal hasta que consigan otro candidato, y tiene que asumir. Pero esto podría estar afectando su independencia, que es un aspecto clave dentro de la definición. Porque fíjense que la gestión de riesgo es un proceso que forma parte de la cobertura o el mapa auditable de la actividad de auditoría interna. Entonces, este es un tema, si le pasara a algún DAI, que tiene que llevarlo a una mesa de conversación con la dirección y el consejo, porque acá tiene que de alguna manera ver qué acciones paliativas se pueden asociar para que realice ambas tareas, porque hoy las normas lo permiten, pero pueda de alguna manera garantizarse la independencia específicamente en aspectos de aseguramiento del área en cuestión. Entonces, esto es un ejemplo de, por ejemplo, cómo abordar un tema de la 1322, de la declaración de incumplimiento. Si el DAI, ante esa novedad, acepta el puesto de la gestión de riesgo y nunca se sienta a conversarlo con su comité, realmente esto puede tener una repercusión. Primero, a ojos de un evaluador al momento de una QA, pero también puede generar algún aspecto de falta de imagen, de conflictos de interés, de fallas en la objetividad por parte de toda la auditoría en sí. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Vamos ahora hacia lo que sería una preparación de una QA externa. Entonces, cuando nos queremos encaminar hacia una evaluación externa, tenemos que tener en cuenta, primero, de entablar esta conversación con el sponsor o partes interesadas. Entonces, si es una iniciativa de parte del director de auditoría interna, de alguna manera tiene que hacer saber esto y trasladar el conocimiento y la creencia en el cambio que va a generar una certificación con el consejo, el comité de auditoría, la alta dirección, y de alguna manera que estos sponsors sean el compromiso y el soporte con los logros asociados a una evaluación externa. Una de las cuestiones que antes mencioné, que lleva aparejado este enfoque, esta evaluación de calidad, es poder de alguna manera definir cuál va a ser el enfoque. Por ejemplo, si es una evaluación externa full, si se va a tratar de una autoevaluación con validación independiente. Es decir, estos aspectos se discuten, se deciden, no solamente van a tener algún tipo de enfoque relacionado con un concepto económico, sino también en aspectos tal vez que rondan a la cultura, la creencia de ese consejo o comité de auditoría respecto de la elección de quiénes son los evaluadores. Y también una de las cuestiones fundamentales al considerar una evaluación externa es la experiencia.
Por un lado, la experiencia que van a tener los auditores internos, es decir, el equipo de auditoría, que va a llevar a cabo los primeros pasos, ser conocedores de todas las materias y elementos de las guías obligatorias, estar familiarizados, ver si contamos internamente con esos conceptos, con ese grado de formación y experiencia requerida, o se necesita capacitar al respecto. Otra cuestión vinculada con la experiencia que la han tenido algunas empresas es también contar con un asesor externo, es decir, alguien que de alguna manera nos vaya acompañando en este proceso que es de preparación para una QA. Fíjense que para poder llegar al objetivo de una evaluación externa hay que transitar un camino que, además de contar con el soporte, conocimiento y creencia de los sponsors, la definición del enfoque y la experiencia en cuanto a materia de conocimientos teóricos de una evaluación, tengo que transitar una autoevaluación o análisis de brecha, es decir, una foto inicial que me diga dónde estoy, qué tan asociado, qué tan lejos estoy respecto del marco de referencia. Seguramente de ahí van a surgir planes de acción. Esos planes de acción tienen que tener las características que siempre les exigimos a los clientes. Una descripción de acciones a llevar a cabo, un responsable asociado y una fecha. Y acá tenemos que también ser rigurosos, porque todos los planes de acción, por ser de la actividad de auditoría interna, no van a tener 100% el compromiso o responsabilidad del DAI. Muchas veces van a estar asociados tal vez en una cuestión operativa, se la pueden derivar a un jefe o al responsable de calidad, o tal vez si es algo que excede a la responsabilidad propia de la dirección, puede ser, por ejemplo, la actualización del Estatuto de Auditoría Interna y tiene que recaer sobre el Comité de Auditoría. Entonces tenemos que ser precisos en los planes de acción, definición de qué se va a hacer, responsables y plazo, y ejercer un seguimiento para que el cierre de todos estos planes de acción nos lleven a estar en una situación de convencimiento en cuanto al nivel para poder hacer una QA externa. A ver. Los objetivos que están asociados con una QA es, de alguna manera, como les decía antes, evaluar la conformidad respecto a los componentes obligatorios. Otro es opinar sobre su eficacia, sobre la eficacia auditoría interna, de poder cubrir con lo que establece el estatuto y también las expectativas de los clientes principales. Y por otro lado, todo lo que tiene un proceso de gestión de calidad, poder identificar posibles oportunidades de mejora. Primero vamos por todo lo que es lo obligatorio y después todo lo que le puede hacer la excedencia, la mejora, la innovación, la transformación en ese camino. En forma resumida, para comentarles, un alcance o la cobertura que ofrece una QA tiene 4 segmentos. Los 4 segmentos van abarcando todos los tópicos de esa mitad del círculo hacia arriba, del obligatorio. Entonces tenemos aspectos de gobierno, de personal, de gestión y de procesos de auditoría interna. Cada uno de esos va embebiendo partecitas del código de ética, de las normas, de los principios, de manera de cubrir todas estas cuestiones a través de un estilo de checklist y de análisis que va proponiendo la metodología del manual de QA del Instituto de Auditores. Pero hay también algo que tiene un peso significativo dentro de una evaluación, tanto interna como externa, y es que la visión de la calidad que tenemos como evaluadores es una visión, puede ser buena, positiva, que generalmente cumple, pero también hay que tomar las opiniones de los demás, y estas opiniones a veces pueden ser diferentes. Los demás son las partes interesadas, los stakeholders, los clientes,
y estos tienen un aspecto y un efecto significativo en cuanto a todo lo que hace al concepto de calidad. Y las tenemos que tomar en cuenta. Fíjense que todos los procesos de gestión tienen la consideración del cliente, y ellos pueden llegar a tener opiniones diferentes a nuestras calificaciones, dadas sus experiencias previas, porque no tienen un conocimiento acabado de cuál es nuestra responsabilidad, porque los distintos stakeholders o clientes tienen un seniority diferente y tienen expectativas diferentes de nuestro rol, dada la cultura. Muchas veces también las opiniones pueden ser diversas, dadas las ubicaciones geográficas, si es muy descentralizada la organización. Es decir, tenemos muchas razones por las cuales las opiniones de los clientes pueden ser diferentes, por lo cual es necesario escucharlos. Y esa escucha puede estar dada a través de la utilización de herramientas, que también es es clave incorporar herramientas vinculadas con esta medición, como pueden ser los cuestionarios post-auditoría, que se enfocarían puntualmente en consultar aspectos que pueden ser mejorables respecto de cuestiones claves del proceso de auditoría que llevamos a cabo. Podemos también considerar como otras herramientas las encuestas de calidad, que se pueden hacer con periodos más amplios vinculados, como pueden ser anuales, con otros reconocimientos de poder medir valor añadido, y para todo es fundamental poder tener un mapa de estas partes interesadas, porque a todos no los vamos a satisfacer de la misma manera, porque todos tienen expectativas diferentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los clientes tienen opiniones y pueden ser diferentes a lo que nosotros calificamos. Y hay que escucharlos, aprender de ellos, responder y también tomar medidas, por lo cual la retroalimentación en el caso de implementar, por ejemplo, encuestas o cuestionarios, tenemos que hacerla mostrar. Y a su vez también complementar todo esto con reuniones, especialmente con altos directivos, el consejo y el comité. Por último, quiero mostrar la escala de evaluación. En este caso sería vinculada con la metodología propia que tiene el manual de evaluación de calidad de auditoría interna del instituto, que son 3 tipos de categorías. Generalmente cumple, cumple parcialmente y no cumple. Fíjense que no hay mucha variación, y vamos a decir, el concepto asociado a cada una es muy como teórico. No hay algo por detrás que me lleve a una puntuación, ¿no? Capaz como auditores siempre queremos ser más exactos para saber si cruzamos la línea de naranja al verde o del naranja al rojo, etc. Generalmente cumple, es la calificación en la cual llega el evaluador, vinculada con que todas las cuestiones materiales asociadas con los elementos obligatorios del marco se cumplen. Fíjense que es genérica, puede ser que haya alguna subnorma o un pequeño concepto integrante de la definición de auditoría que se cumple parcialmente, pero que todo me lleva a que generalmente se cumple. Por otro lado, cumple parcialmente es una conclusión asociada a cuando hay aspectos para mejorar de manera general en algunas normas. Es decir, hay normas individuales que no se están cumpliendo y que llevan peso respecto de todo lo que es la opinión general. Y el no cumple es una etapa reciente, de comienzo, es decir, no hay maduración. Por eso quise mostrar este ejemplo, en el sentido de que esa foto inicial que debemos sacar como lanzamiento de un proceso de programa de aseguramiento y mejora de la calidad, esa autoevaluación o análisis de brecha, nos tiene que de alguna manera poner en qué estadio de este camino de madurez estamos.
Obviamente puede ser que nos dé comenzando o emergiendo, es decir, cumplimos parcialmente, pero tenemos todavía un camino que recorrer en cuanto a formalización, concientización, y obviamente lo que aspiramos es poder lograr, ¿no?, el galardón vinculado con la certificación para poder tener un generalmente cumple, y lo que sigue a continuación, y es esperable, que la mejora sea continua. Por eso cuando hay un proceso de recertificación, el evaluador lo que va es a encontrar ya todo lo cumplido que ya había visto anteriormente y ver cómo la auditoría fue más allá del cumplimiento, aprovechando mejores prácticas, extendiendo responsabilidades, siendo un socio estratégico de la dirección, incorporando innovación. Entonces, estas cuestiones son madurez, la calidad es madurez. Me tengo que situar a través de la foto que me saque previo análisis y poder establecer cómo voy a recorrer este camino. La consigna de trabajar con la calidad es poder demostrar que hemos hecho un cambio positivo. ¿En qué? En los servicios que brindamos, en el aseguramiento, en la consultoría, en la forma en que nos relacionamos con la organización, es decir, cómo nos perciben, cómo nos comunicamos, es decir, cómo es ese agregado de valor que no solamente lo tenemos que decir, sino que los clientes lo tienen que percibir y estar satisfechos. Bueno, hasta acá llegamos en cuanto, creo que me extendí como 10 minutos, disculpe. No, no hay problema, Laura. Acá los participantes están haciendo comentarios. Tengo uno de Estela Sí. Jumbo que nos dice: buenas tardes, una consulta. ¿Qué podría hacer en el caso de que los asistentes del equipo de auditoría interna no tengan ninguna experiencia en auditoría? O sea, hay un equipo de auditoría interna donde los auditores no tienen experiencia. No tienen Bueno, experiencia, claro. o sea, fíjense que cuando yo me comprometo y me involucro con un programa de aseguramiento y mejora de la calidad, tengo que transitar un camino, como les decía en esta anteúltima filmina, que es un camino de maduración. Entonces, en la medida que haya un líder, en este caso sería el director, el gerente de auditoría, que va guiando el camino para la implementación de ese programa, también se tienen que ir formando los auditores. Fíjense que uno de los segmentos que considera la evaluación de calidad es el personal de auditoría interna. Entonces, cuando se evalúa ese segmento, todos no tienen que ser los auditores más experimentados, con todas las certificaciones, sino que las habilidades, conocimientos y competencias del personal tienen que ser suficientes para poder cumplir con la misión y el plan de auditoría interna. Entonces, la falta de experiencia de auditores, antes de verlo 100% con una evaluación de calidad, me tengo que, de alguna manera, preocupar y ocupar de cómo se forma o cómo se capacita para poder cubrir esencialmente la misión y la planificación, que considera las cuestiones relevantes y estratégicas de la organización. No sé si Muchas está gracias, Laura. entendido. Uh-huh. Tengo, bueno, comentarios de... Dice que sí, Estela, que muchas gracias por tu respuesta. Tengo saludos, muchas gracias, muy clara la capacitación, excelente exposición. Acá Laura Mariani nos hace una consulta más, que si es necesario o deseable que los integrantes del equipo o el DAI tengan credenciales CIA, QA, CRMA. O sea, el DAI dentro de un equipo de auditoría. Esa sería la pregunta, entiendo. El DAI o los integrantes O los del equipo, integrantes. claro, estén certificados profesionalmente. Si es O sea, si requisito, nosotros... necesario o deseable. No, es deseable. Fíjense que cuando nosotros tenemos que ver qué es un requisito, nos tenemos que remitir a la norma. Las normas vinculadas con competencia y habilidades del personal son las 1200. Entonces,
ahí no nos habla en lo que es la parte mandatoria de certificaciones o posgrados o cuestiones que excedan tal vez materia, ¿no? Que es siempre lo deseable. Ahora, cuando yo voy de alguna manera involucrándome con un proceso de calidad y ya, por ejemplo, pasé una primera certificación, es esperable que yo ya vaya creciendo con la implementación, por ejemplo, de mejores prácticas. Las guías de implementación sí recomiendan la obtención de certificaciones, pues no es solamente un título, sino que es el conocimiento asociado con un reconocimiento internacional sobre el aval de una materia, sea un CIA, un CISA, riesgos, Inquial, etcétera. sí. Sería entonces ideal. Ok, No es un requisito, o sea, no va a ser un parcialmente cumple con alguna norma de capacitación. perfecto. Acá Hernán Ponte nos pregunta qué valor se le da a la opinión que tienen los auditados, clientes, aclara, sobre la evaluación de calidad. ¿Tiene peso en la evaluación? Sí, o sea, antes yo les mencionaba que todo lo que nosotros evaluamos, por ejemplo, voy a hablar puertas adentro. Cuando hacemos una autoevaluación, nosotros agarramos nuestra herramienta, por ejemplo, que es un checklist, y vamos repasando todos los puntos y normas y nos ponemos una nota. Obviamente lleva un análisis por detrás. Confiemos en que todo eso es completo. Pero también no podemos desoír la opinión que tienen nuestros clientes. Por eso yo les decía, la visión de auditoría es una. Ahora escuchemos también las otras campanas. Entonces, todo proceso de gestión de calidad involucra la utilización de conocer la opinión de los clientes. Una forma de captarla que tenemos son las encuestas. Tenemos que ser pragmáticos para poder diseñar una encuesta que realmente capte aquellas cosas que a mí realmente me puedan servir para agregar valor. Cuando ellos me digan, esto lo haces bien, mal o más o menos, yo puedo de alguna manera darme vuelta, repensarlo con mi equipo e implementarlo. La opinión de los clientes es fundamental y en una evaluación externa también es muy importante porque de hecho, siguiendo la metodología del manual de QA del Instituto de Auditores, hay un proceso específico que es hacer encuestas. Y ahí se hacen encuestas a todos los clientes principales que tal vez en los últimos 2 años tuvo relación la auditoría. Y se hacen por un lado encuestas y algunos puntualmente se realizan entrevistas en las cuales se ahondan otras cuestiones que tal vez se pueden manifestar en un cara a cara y a veces contestando una planilla podrían no ser demasiado explícitos, pero sí tienen un peso importante. Fíjense si el presidente del comité de auditoría está desconforme con los resultados de la auditoría interna, fíjense si no son para considerarlos en el marco de una evaluación. Nunca se me dio ese caso, ¿no? Porque siempre es como que el comité de auditoría da apoyo, ¿no? Al DAI para este Acá proceso, pero Hernán fíjense que es aclara cuando fundamental. quiso poner peso, quiso referirse a si es significativo. Sí, es significativo, sí. Buenísimo. Bueno, mira, tenemos Sí. muchos saludos de Andrés Menzani, excelente exposición, Adriana Cruz, clara y didáctica como siempre, muchas gracias. Martínez Barsman, clarísimo Laura, muchas gracias por tu excelente exposición. Tengo, no sé si tenés tiempo, tengo unas consultas más. Sí, sí, decime. Perfecto. Bueno, acá Francisco pregunta dónde pueden consultar las normas. Eso en la página del Instituto Argentino, en la parte de nosotros, marco profesional, sino en la página del Global. Bueno, saludos. Acá tengo una consulta que es de Eduardo Carlos Padín, donde hace mención al código de ética y pregunta con qué instrumento se puede evaluar su cumplimiento. ¿Cómo evaluamos el cumplimiento del código de ética? Exactamente. Bueno, hay mucho, sí, hay muchos aspectos para tomar en cuenta. Entonces, habíamos visto que el código de ética, al menos la adhesión al código de ética del instituto, tiene 4 principios o reglas de conducta. Entonces, una cuestión que va a tomar un evaluador es, primero,
que dentro de la unidad de auditoría interna sujeta a la evaluación exista el documento en sí, código de ética. Después ver, indagar cómo ese código de ética toma conocimiento en cada uno de los auditores. Por ejemplo, ¿existe alguna capacitación? ¿Con qué frecuencia se da? ¿El tema de ética se trata en alguna reunión periódica que el DAI da al equipo? ¿Hay algún formulario o documento de adhesión anual o bianual que los auditores firmen tomando conciencia de que leyeron el código o que se capacitaron? Es decir, en la medida que se pueda que la unidad de auditoría interna genere algún tipo de documentación o evidencia, esa es la que va a ver el evaluador. Por ejemplo, una cuestión para poder demostrar la objetividad asociado con una mejor práctica es, por ejemplo, cada vez que se abre un proyecto de auditoría y se asignan auditores, recursos a ese proyecto, cada uno pueda completar, incluso si utilizan una herramienta es mucho más fácil, por ejemplo, solamente haciendo un check en la herramienta de que no tiene ningún impedimento a la objetividad en relación con el área o proceso a auditar. Entonces, eso ya es como una declaración de parte del auditor involucrado en un proceso en el cual él va a realizar una tarea y se va a generar una opinión. Es decir, la unidad de auditoría interna tiene que ver cómo genera evidencia, digo y repito de nuevo, sin crear burocracia, para que después esos sean el testimonio que va a tomar el evaluador. Si no lo hubiera, las cuestiones también de ética se pueden ver también en entrevistas a los auditores, en los comentarios que se pueden llegar a obtener de entrevistas o encuestas a clientes. Fíjense que quien conoce la metodología, hay para hacer entrevistas a los clientes hay una cantidad enorme de preguntas en las cuales también se les hace preguntas vinculadas de cómo el auditor administra la confidencialidad de la documentación que usted le comparte. Entonces, se van haciendo preguntas y si hay realmente alguna falla que es relevante, se va a conocer. No sé si quedó respondida. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, de nada. Tengo una última, ¿te parece? Hacemos la última y damos un cierre. Sí, sí, Hay unos no hay agradecimientos problema. más de parte de Oscar Reboledo, de Graciela Braga, Vanessa Morel y todos. Casi, digamos, coinciden en muy claro los conceptos y excelente tu exposición. Pero veo acá una última consulta de Estela Jumbo. Disculpe, otra consulta, no pasa nada, Estela. Yo trabajo en un departamento de auditoría interna, tengo poco tiempo, pero este departamento únicamente como estructura está el director y 3 personas que le dan apoyo. No tenemos un manual de procesos, de funciones, código de ética, y el DAI considera que únicamente el manual sería importante. Yo debería seguir presionando que se implementen todos los manuales citados anteriormente y de acuerdo a la norma o como el DAI debería tomar la iniciativa. Entiendo que, digamos, le estarían faltando elementos para poder tener la actividad, digamos, de la auditoría interna ligado a los estándares. Claro. Yo invito a la gente, digamos, que... dice que estoy leyendo otro comentario de Estela que dice ha presionado, pero no lo han podido implementar. Yo los que, si les propongo y si les parece, comentarios ya más específicos, puntuales, ahí Laura nos está compartiendo amablemente su email, seguramente también. Sí, me pueden escribir, sí. Claro, también, digamos, vamos a compartir el material si Laura da consentimiento, en el caso, digamos, que haya que sacar Sí. una filmina o algo, lo consideramos. Pero si les parece, ya me parece que con esto podemos ir dando un cierre a la actividad. La presentación la vamos a difundir. Acá le estoy contestando a Carlos Alberto Eleiche que sí, que vamos a estar compartiendo la grabación en nuestro sitio y la presentación. Así que bueno, Laura, como siempre, es súper clara tu presentación, como ha sido en otras oportunidades en la sede del instituto, en otras actividades como el curso de calidad que el instituto tiene, y desayunos, y bueno, tu participación siempre ha sido muy activa, y en esta nueva modalidad agradecerte por tu predisposición, por tomarte el tiempo de brindarnos esta capacitación que ha sido muy clara. Se nota, digamos, en la cantidad de personas que estuvieron y se mantuvieron en el transcurso de
de lo que fue la actividad y en los comentarios. Así que, bueno, agradecerte nuevamente en nombre del instituto y desearte que en este tiempo de cuarentena, nada, puedas estar bien vos y tus seres queridos. Bueno, muchas gracias, Matías, muchas gracias al instituto y gracias a todos los participantes por quedarse participando de la actividad, por sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, estoy abierta a que me contacten para más dudas y para que se animen a trabajar con la calidad, que como les decía, es un proceso a recorrer. En el caso de esta pregunta, igual si Estela me quiere escribir para su caso particular, puedo pensar en calidad, pero capaz primero tengo que pensar en cómo voy implementando todos los elementos obligatorios del marco para después empezar a pensar en el programa de calidad. Entonces el manual es uno, después ver cómo puedo implementar. Nada tiene que ser coercitivo, ¿no? Tengo que estar convencido de que todo este marco me va a ayudar a mitigar riesgos propios de la auditoría, porque no tener un marco de referencia, no tener auditores competentes, no tener la jerarquización suficiente como unidad, todas estas cuestiones son detractores y que marcan un riesgo de auditoría para la organización. Así que bueno, los invito a trabajar asociado con las normas, el marco y la calidad. Bueno, buenas tardes para Laura, todos. muchas gracias, buenas tardes a todos. Nos encontraremos en la próxima edición en nuestra página web, en la parte de capacitación webinars. Ya están publicados los próximos webinars, así que los invitamos a sumarse. Buenas tardes para todos. Gracias, Laura. Adiós. Chao, gracias. Chao, chao.